Estamos de vuelta, regresando con Ezequiel Molina en el set, quien nos ayuda a entender muchos de los temas que planteamos para nuestra audiencia de la paradita de las 12. Ezequiel, ¿qué tal? Un abrazo. Buenas tardes, amigos. Cuba, José Guillermo, Eder. ¿Qué se cuenta? Adelante, don Eder. Tú señalabas algo, Ezequiel, con relación a lo que estábamos tratando hoy en básicamente, relación Sí, básicamente adelante, están adelante. hablando del legado de Chávez. ¿Puedo interpretarlo así? No. Hicimos un enfoque de la política venezolana y pasamos, obviamente, como tiene que ser, por los programas sociales que implementó Chávez, su creación de los países suramericanos y América Latina, unos a través de UNASUR, otros no nucleados en los países suramericanos, en el ALBA también, y otros como República Dominicana y Haití, que recibieron petróleo a crédito y a buen precio. Ese era el enfoque más o menos, y establecimos un símil, sin establecer comparación, en la política dominicana y la historia de la política venezolana. Ese era el tema. Bueno, vamos a estar claros en algo. República Dominicana no recibió un galón de petróleo gratis. No. Ni siquiera de precio más bajito al que estaba en el mercado. Lo que Chávez daba era que de acuerdo al precio, él daba o más tiempo de crédito o menos tiempo de crédito. No nos regaló un centavo. No había presión. Hubo una negociación final que para saldar la deuda acumulada de acuerdo a los contratos, si tú la pagabas toda para Maduro, te rebajaba un porcentaje. En el caso de Cuba, sí hubo, si se quiere, regalo de petróleo, porque Cuba se inventó, Fidel y Chávez, el intercambio de recursos humanos por petróleo. Que increíblemente, aparentemente la factura cubana hacia Venezuela era más alta que la factura venezolana hacia Cuba. Pero a nosotros no nos regaló un centavo. En el caso de Haití, creo que sí. Tengo datos de que hubo... Salió Ezequiel, se nos fue del aire. Y parece que perdimos su señal. Vamos a ver si puede reconectar. Volví. Ya estoy aquí. Hubo mínimas condonaciones de deuda de factura petrolera a Haití. La hubo. Ahora, donde también yo vi, lo que yo puedo interpretar de eso, fue una estrategia de Chávez. Cuando el petróleo consiguió buen precio, se fortaleció económicamente Venezuela. Pero yo tal vez no soy tan objetivo o tan imparcial en el análisis de la política o estrategia sociopolítica regional de Chávez. Porque Chávez quiso sustituir a los Estados Unidos en cuanto a América Latina, a sabiendas de que Estados Unidos siempre le ha dado un trato a América Latina un poco dejado, de desidia, como de coge lo que yo quiera o lo que tú puedas, como ese gran certificador de la moral latinoamericana como que tiene que ser Estados Unidos. Pero Chávez realmente, en el caso de su país, lo que hizo fue empobrecerlo. Ese es mi criterio. Y esos son los números que están ahí, los que uno llega a ver. Pero Chávez empobreció el pueblo venezolano. Incluso los programas sociales que Chávez tuvo fueron ineficientes, improductivos e ineficaces. De Chávez, en términos económicos, no, por mi parte, no puedo hablar bien de Chávez. De Maduro, menos. Porque esos dos señores lo que han hecho empobrecer desde el año 98, porque Chávez asumió el poder en julio del 98, lo dejó en el 2013 por la muerte, y lo tiene Maduro, ya va para 7 años, ya cumplió 7 años. Lo que han hecho en 22 años es empobrecer la República Venezolana. Y necesariamente la evaluación de cualquier gobierno se debe hacer en función de cómo vivan sus gentes. El gobierno será bueno o será malo en función del bienestar que expresen sus ciudadanos.
Sí. No, de la Chávez, no en función Chávez, de la popularidad de un Chávez destruyó el tejido productivo venezolano completo. Ahora vemos que Maduro tiene una estrategia, un plan de campo, un asunto, una política agropecuaria, de sembrar, criar ganado, etcétera. Bueno, eso debieron hacerlo ellos desde hace 22 años. Y lo que hicieron fue comenzar a destruir porque todo eso estaba en manos privadas. Y Chávez quería todo estatizarlo. Yo no voy a criticar que tú estatices o no. Si lo estatiza, por lo menos búscate cómo esa estrategia o ese plan o ese programa sea para desarrollar tu país, para llevarlo al progreso. Sí, pero si no... No patrocinar pobreza, sino sacar claro, esa gente de la pobreza. Claro. Yo sé que en Venezuela hubo un desencanto de la población por la altísima corrupción público-privada. Pero vaya, ¿para qué sirvió que ganara Chávez? Porque nunca eliminó la corrupción. La corrupción pasó de una mano a otra y sobre todo de la parte militar. Los militares de chavistas y de Maduro son los militares más corruptos de Latinoamérica. Ezequiel, ¿quién es más corrupto? ¿Quién es más corrupto? ¿Una democracia que se autodestruyó ella misma sobre la base de la corrupción, sobre la base de la impunidad? ¿O una persona que fue electo 9 veces consecutivas por el pueblo y que si tú vas a los cerros del día de hoy ya no hay que subir en motocicleta, no hay que subir en jeep, sino que tiene una serie de facilidades y de revolución agrícola que se produjo en Venezuela? Mira, hay un dato que yo te lo voy a dar en otro momento, porque es un dato muy delicado, que yo cuando te lo diga tú me vas a creer. Pero yo no puedo justificar el fracaso de un régimen comparándolo con otro que también fue fracasado. O sea, yo no puedo creer eso. Yo por eso te digo, si el sistema democrático venezolano sucumbió por su alta corrupción y llega Chávez, ahora yo voy a justificar a Chávez porque el anterior fue peor. Yo no lo justifico. Yo lo único que digo es que aquel régimen anterior a Chávez, independientemente de que había altísima corrupción, por lo menos el pueblo tenía producción, tenía empleo, tenía una vida. ¿Qué tiene Venezuela ahora? ¿Qué tiene Venezuela ahora? A veces uno quisiera entonces mejor que llegaran los ladrones y que produjeran y no que llegara un hombre serio para no producir nada. ¿Tú quieres que te ponga un ejemplo más? En 4 años, yo no sé lo que va a pasar con México. En 4 años. Ese señor que está ahí dirigiendo México, tú puedes saber que en 6 años, cuando él termine, va a ser el presidente más honesto que ha pisado México en los últimos 200 años. Pero ya. ¿Qué más? No más, no más. ¿Qué más? No más, no más. Más populismo, más populismo, más populismo. Exacto. Más populismo. Señores, ahí está Robertson. Yo quiero que Robinson sepa. Yo quiero que Robinson sepa que yo antes de que él entrara, yo dije que yo iba a durar poco. No vaya a pensar, Robinson. No. Oye, muy interesante. Saludo a todos. Muy interesante está la exposición tuya de Venezuela. Sí. Pero refiriéndome a lo que tú decías de Venezuela, el Producto Interno Bruto de Venezuela cayó a los años 50. Simplemente por un cambio de modelo económico, como ustedes estaban hablando cuando inició Chávez, que se basó mucho en los ingresos por petróleo y se descuidó el aparato productivo porque a la gente que se les repartieron la parte de la tierra para la parte agrícola, no hubo un plan de seguimiento y de preparación de esos agricultores, descuidaron toda la tierra y todo el aparato productivo. Hubieron boom del petróleo que eso le permitía manejar lo que es la parte de sus ingresos y gastos, de su presupuesto y su programa de gobierno en favor de la sociedad. Lo que pasó es que a medida que el petróleo fue bajando de precio y lo mismo descuido que hubo del aparato productivo de petróleo, pues eso creó una crisis para enfrentar las necesidades que ya Chávez le había creado al pueblo con los programas que tenía. Robertson. Y ahí estamos sumamente de acuerdo en eso. Robertson, habían 7 planes de nación en Venezuela, en la democracia. Uno de los planes era dotar a los campesinos de suficientes recursos para que produjeran en el estado portuguesa caraotas, arroz, en el estado Zulia,
que se produjera petróleo y así sucesivamente en todo el país y en el llano que se produjera suficientes alimentos. ¿Qué pasa? Cuando el presidente comenzó a distribuir los recursos que él iba y lo llevaba y le decía, te voy a enviar tanto para competir con las importaciones. ¿Qué pasó? Nadie se fue a trabajar la tierra, y estamos hablando de Luis Herrera Campins, nadie fue a trabajar la tierra y las importaciones invadieron la economía venezolana y no hubo forma de poder competir en democracia con la producción nacional. Ese es uno de los aspectos que a mí me gustaría chequear. Estoy de acuerdo contigo en eso. El abandono, estoy de acuerdo contigo en esa etapa, el abandono de los agricultores, a la gente que le asignaron la tierra la abandonaron. Primero, ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Compraron jipeta, mudaron rubia y compraron pistola. En esa época. Sí, pero el cambio de modelo te llevó a que comenzaran a apropiar las propiedades del sector privado, grande agroindustria, para dársela precisamente a los agricultores del pueblo. Cuando vino a mano de ellos, sin la experiencia de manejar, por ejemplo, muchos proyectos de ganado, todos se descuidaron. Tiene que ver mucho con lo que tú dijiste ahora mismo, pero también el enfoque más crítico fue el cambio de modelo populista de Chávez a querer llevar, por ejemplo, gente sin estructura o mente empresarial o de negocio, asignarle una estructura y un cambio radical tan fuerte en lo que tenía que ver todas esas industrias, agroindustria y todos esos proyectos agrícolas, porque Venezuela era en esa época, cuando Chávez en agricultura y en agroindustria era muy avanzado. Y el ahí error de comenzó el cambio de modelos. Sí. Yo pienso que los gobiernos deben ser reguladores, pero nunca deben ser competencia de los productores, de la gente que hace empresa, que produce riqueza, que crea espacio de trabajo para la población. No debe ser un competidor de ese sector. Debe ser, por el contrario, un regulador y un defensor de esos sectores. Entonces, en el cambio de modelo de Chávez, lo que ocurrió, porque hubo un momento cuando Chávez que bajó el petróleo y tuvo problemas con su presupuesto de ingresos y gastos, que es donde se basan sus programas sociales. Cuando vio el boom del petróleo, cuando ocurrieron los precios del petróleo altos, que comenzó a recibir mucho dinero y a tener mucho excedente, ahí comenzó a apropiar propiedades para darle a los campesinos porque entendía que tenía suficientes recursos. Entonces, todos esos programas que hizo Chávez con los ingresos que tenía para manejarlo, llegó un momento que estaban los programas estabilizados, estaban creados, pero cuando comenzó a bajar el petróleo, no tenía esos recursos para seguir enfrentando esos programas. Y ahí comenzó a deteriorarse todo lo que es el aparato económico de Chávez y también el impacto social que eso creó. Cuando nosotros nos imaginamos ahora mismo que el Producto Interno Bruto de Venezuela de los años 1950 en este momento ha bajado a ese mismo nivel, imagínense ustedes al nivel que se ha destruido el aparato productivo de Venezuela. ¿Qué crea y en consecuencia la calidad de vida de sus ciudadanos. Ahora mismo. La calidad de vida venezolana bueno, no se puede ni comparar, señores. No se puede comparar con nadie. Robinson, ¿quién contribuye, quién motoriza la OPEP para regular los precios del petróleo? ¿Quién la motoriza? Estados Unidos. Los productores de la OPEP. Ahí sí, está, por ejemplo, sí. Pero eso tiene que ver mucho en el control de petróleo. Porque, por ejemplo, ¿qué incide mucho en los precios del petróleo? La apreciación y depreciación del dólar. ¿Qué incide mucho en los precios del petróleo? Los eventos geopolíticos. ¿Qué incide mucho sustancialmente en el precio del petróleo? El inventario de petróleo de Estados Unidos. Y de ahí es que ustedes ven porque la OPEP es una parte de la producción mundial de petróleo. Y claro, por eso que ustedes ven, por ejemplo, cuando el inventario de Estados Unidos está disminuyendo, se dispara el precio del petróleo.
por la expectativa de los mercados financieros. No, pero además siempre el petróleo ha sido una estrategia geopolítica de los países. Correctamente. Es una estrategia geopolítica básicamente. O sea, Estados Unidos sabía que tenía que buscar la manera de reducir el petróleo hace muchos años para desmembrar a Venezuela y afectar un poco incluso a Rusia. Lo que pasa es que Rusia tiene otros recursos y además está muy bien gobernada. No tiene al loco viejo que tenía Venezuela cuando empezó Chávez, porque Chávez es un loco viejo. Vamos a estar claros en eso y que me excusen. Sí. Yo nunca voy a poner a Chávez como un hombre de la historia. Eso es Fidel, sí. A Fidel sí yo lo pongo en otro lugar, pero a Chávez no. Sin embargo, Estados Unidos se va al fracking para poder combatir a Chávez. Bueno. Y entonces tenía petróleo, tenía combustible barato en grandes cantidades de estaciones de combustible y eso nunca lo sacaron de Estados Unidos tampoco. Son estrategias. Claro. Para los pobres barata en Estados Unidos. Sí, o sea, estrategia. Hay cosas que hay que valorar también, porque tampoco le vamos a echar la tierra. No, es lo que te digo, Cuba. Para mí es importante eso que señala de fracking. Eso le permite a Estados Unidos prácticamente convertirse en uno de los mayores exportadores del mundo en petróleo. No, es el número uno ahora. Correctamente. Número uno ahora. Correctamente. Llevan a la quiebra a Venezuela. Bueno, no llevan a la quiebra a Venezuela. La quiebra la llevaron Chávez y Maduro. La quiebra la llevaron a Estados Unidos a Venezuela para que no pudiera tener movimiento. No. La quiebra lo llevó. No, para que no pudiera haber inversión. La quiebra lo llevó el modelo económico que hizo Chávez. Exactamente. Eso fue lo que llevó a la quiebra a Venezuela. Porque, por ejemplo, Venezuela tiene muchos recursos ahora naturales, pero no tiene la capacidad económica y financiera para extraerlo, ni los recursos humanos. Yo pregunto, ¿por qué creen ustedes que en Venezuela, teniendo varios monumentos que son del mundo, ¿cómo se llama? Belleza del mundo, el Salto Ángel, el Salto La Llovina, los médanos de Coro, no hay turismo? Que debiera vivir del turismo. Que son patrimonio del mundo, tú dices. ¿Y quién va a un país donde la seguridad? No, hablando de antes, desde cuando la democracia, porque ahora sí es bueno. Desde cuando la democracia. Recuérdate que Venezuela, yo te acabo de decir que no justifique una cosa con otra. Venezuela estaba sucumbiendo el sistema democrático por la alta corrupción y la alta delincuencia. Cuando yo fui a Venezuela antes de que Chávez asumiera el poder, yo mismo no podía salir. Yo me metía en un hotel y a mí me buscaba a mí el anfitrión y ya, yo no salía nunca porque la delincuencia era altísima. Pero si tú ganas con toda esa esperanza del pueblo, pues resuélveme todo ese problema. Ponme mejor a producir más, ponme a progresar, no me ponga más delincuencia, porque tú sabes lo que hizo Chávez. Chávez sacó los 5.000 delincuentes peligrosos de la cárcel venezolana y le puso motores para hacer un cuerpo de represivo de terror. Sí, eso lo hizo Chávez. Eso lo hizo Chávez, porque yo llegué ahí con Chávez en el poder todavía Venezuela, y eso lo hizo Chávez. Y lo puso peor entonces en la calle venezolana. Cuba no tiene mérito, no tiene mérito. Molina, en Petare, en Mamera, no había forma de entrar solo en helicóptero. Y tú sabes que Colombia tenía eso agarrado ahí, y la delincuencia colombiana. Toda la delincuencia colombiana en el helicoide ahí mismo, cerca del centro de la ciudad, cerca de Miraflores, no había forma de entrar tampoco con la delincuencia. Pero eso no es una cuestión de ahora. Yo lo que te digo es que no lo justifique. O sea, que yo lo que digo es, independientemente de que el anterior era malo, no justifique a Chávez, que pudo haber hecho tremendo gobierno, pudo haber sido tremendo gobernante, pudo haberlo hecho. Yo creo que la medición hay que hacerla evaluando lo que había antes y lo que hay ahora. Cómo estaba la gente antes y cómo está la gente hoy. Y ese balance, simplemente tomen este parámetro. Ahora Venezuela está en nivel de producción de bienes y servicios, de Producto Interno Bruto, en los años 50, a partir de Chávez, a esta fecha. Ya. El salario mínimo está por debajo de $10 mensuales. No, y el poder adquisitivo real, y el poder adquisitivo real.
con inflación galopante. Cuando tú vienes a ver, lo que tienes son $5. Hey, cuidado. Y, Y la cuidado. la gente que tiene tarjeta de crédito solamente tiene derecho a extraer de la misma una cantidad limitada. Por ejemplo, un sueldo mínimo aquí ahora mismo a un venezolano le permite mandarle dinero a su familia bien. ¿Tú te imaginas lo que es mandarle $100 cuando el salario mínimo son me despido en el aire. Me despido en el aire. Me disculpan que me están esperando. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Ezequiel. Un placer, hermano. Gracias. Robertson. A propósito de Venezuela. 30 segundos para redondear esto. Robertson, cualquier país del mundo que para poder comprar tenga que pedirle permiso a otro, inexorablemente se va al suelo. Tú sabes que los países que tienen que hacer switch en Estados Unidos, y tú eres economista, para poder negociar con cualquier otro terreno, no va para ningún lado, no importa que tengan los recursos que tengan, lo entierran porque lo quieren llevar es a matarlo de hambre, teniendo todos los recursos del mundo y ellos lo saben. Y tú sabes que eso ha sido así, que con todo, con todo el dinero que tienen, se van a morir con dinero, se van a morir millonarios de hambre. Entonces no es tan fácil. Ese planteamiento, tú puedes plantearlo después que comenzaron los embargos. El efecto que tiene ahora es antes de los embargos. Están originados antes de los embargos. Entonces, no podemos justificar, es verdad que el embargo ahora cada vez lo agudiza más, pero la situación que está viviendo Venezuela ahora mismo no tiene que ver con el embargo que tiene actualmente, tiene que ver con el cambio de modelo que hubo en un momento dado, que el aparato productivo de allá, principalmente agroindustrial, se sacrificó para ayudar precisamente a los campesinos. Ahí comenzó una serie y apropiar una serie de empresas y de industria también. Ahí comenzó el problema de Venezuela, en el sentido que en ese momento el incremento del precio de los petróleos le estaba generando muchos ingresos al gobierno para poder enfrentar su programa socialista. Cuando bajó el precio del petróleo, que no podía hacerle frente a esos programas, comenzó de una vez a crearse un problema y una crisis dentro del país. Robertson, los 7 planes de nación de Venezuela eran los siguientes: dotar a Venezuela de un sistema de seguridad social, que todos los venezolanos no pagaran un solo centavo para recibir medicamentos y atención médica. Dotar a Venezuela de un sistema de asfaltado de todas sus calles a nivel nacional, que no hubiera un solo hueco. Dotar a Venezuela de un sistema de transporte nacional, metros y trenes. Dotar a Venezuela de un sistema de seguridad nacional. Y así por ahí, me faltan 3 ahora, te lo puedo decir por allá. Dotar a Venezuela de viviendas para todos los pobres. Dotar a Venezuela de un sistema que pudiera la gente que vive en los cerros, que son los barrios populares, para evitar que la delincuencia siguiera minando, porque tenían problemas fundamentales y económicos en los barrios más grandes de Venezuela, que son esas lomas, por ejemplo, Petare, Mamera, Cerro Grande, que son los más grandes. Cuando viene que se va poniendo estrecho el camino, que Carlos Andrés Pérez regala un barco, compran el maíz en África, que compran los pollos, que tienen que botarlo, que la industria comienza a ser cercada porque la democracia se fue haciendo cargo de eso. Entonces llega un momento donde dice, bueno, ¿cómo es la cosa? La corrupción es mejor. Y dice, pero bueno, es que no dio resultado lo otro. Es que lo otro vino acompañado de un cerco. Salimos de la democracia porque es mala, pero lo otro que viene, no teníamos un contrapeso. Entonces viene Chávez, surge Chávez, que lo hizo bien, que lo hizo mal. No, yo no sé. Lo que pasa es que viene el cerco con esto. Porque ¿por qué con Putin no ha pasado igual? No se dio el cerco ahí. Son 2 cosas que hay que ver. Por ejemplo, una producción de 3 millones de barriles diarios a un petróleo por encima de $90 que estaba recibiendo Chávez. Imagínate tú la fuente de ingresos. Ahora mismo el petróleo, y ha ido disminuyendo después que se dio el cambio, porque el cambio más brusco comenzó a darse cuando Maduro entró. Y tú ves la economía, como el Producto Interno Bruto comenzó a afectarse en el primer año de Maduro. Entonces,
Si tú ves, por ejemplo, ahora mismo, la producción de petróleo diario está por debajo de 1 millón de barriles. Sí, con el petróleo a 42. Dime, ¿de dónde tiene el gobierno sin producción recursos para enfrentar todos los programas sociales que tenía? Nada. Y al quedarse sin eso, el pueblo se quedó sin nada. Claro. Porque el cambio de modelo, lo que tú mismo dijiste inicialmente, al darle a los campesinos todas esas apropiaciones que se le hizo al sector privado, sin los campesinos ser empresarios, tener conocimiento, sin estar educados, todos esos tractores que tú señalaste, todos esos proyectos ganados que había, todo eso desapareció. Pero mientras iba desapareciendo, Chávez podía seguir manejando sus programas sociales en base a 3 millones de barriles diarios con petróleo por encima de 90. A eso ir disminuyendo y desbaratándose el aparato productivo de Venezuela ha caído en lo que está ahora mismo. Yo solamente me enfoco en lo siguiente. Si República Dominicana, su Producto Interno Bruto está alrededor de los 80.000 a 90.000 millones de dólares, te bajara a 30.000 millones de dólares, imagínate tú, casi una desaparición del país. Mira, yo te voy a decir algo. Yo, en principio, estuve opuesto al cambio de modelo en República Dominicana. Modelo económico, quiero decir. Yo era opuesto a que cambiáramos de modelo agrícola, de modelo de producción de riquezas al turismo, porque yo decía en esa oportunidad, el turismo cubrirá todo lo que implica recibir gente de toda parte del mundo. Esos recursos cubrirán todo lo que ocasiona eso. Entonces, se cambió de modelo. Entonces, bueno, vamos a hacer un modelo combinado. Entonces, el presidente Medina dice, no, espérate, no podemos olvidarnos de la parte agrícola, que era lo que yo decía, porque lo que se pretendía era olvidarse de la producción, no solamente el modelo turístico, porque lo que se pretendía era importar. Entonces, yo decía, pero si el turismo trae dólares, vamos a tener que pagar con los dólares que trae el turismo lo que se importe. No, espérate. Entonces hubo que motorizar a toda velocidad la producción agrícola para poder sustentar el modelo de turismo, que ahí fue cuando yo le pregunté a ustedes por qué no hay Venezuela, por qué en Venezuela no hay turismo, que ahora tuviera Venezuela viviendo el turismo, aunque no tuviera petróleo. Por eso que hay que hacer comparaciones que sean macro y que tengan una afinidad en términos de producción de riquezas. Si tú tienes el Salto Mami, si tú tienes el Salto Llovina, tienes los médanos y tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene bosques todavía que colindan con Brasil y tú tienes 6 fronteras con Venezuela. Pero eso no se explotó nunca como atractivo turístico. Todavía, no se no, le... Sí. Me doy a entender ahora. Sí, si nosotros, óyeme Darío, si nosotros hoy somos una potencia en el Caribe turística, es porque ha habido una voluntad de promover el país, se ha habido una estrategia diseñada para que eso sea así. Eso no es gratuito. Que no lo hubo en Venezuela. En Venezuela no hubo eso. En Venezuela no lo hubo. Precisamente. Tú puedes tener una joya de país, pero si eso tú no lo vendes adecuadamente para que la gente se interese en conocer esa joya, la gente no va a ir. Es verdad. Eso lo contó a Robertson. Señor, si Venezuela hubiera explotado el turismo, estuvieran tranquilos. Pero se convirtieron en monoproductores de petróleo. Por eso la grandeza de los gobiernos nuestros, del PLD. Bueno, en la pandemia, te voy a decir, la pandemia y lo que ha ocurrido, que todo se paró, la producción no se paró en República Dominicana. Es decir, no, la autosuficiencia nuestra hizo que toda nuestra alimentación esté satisfecha, todas nuestras necesidades. Por eso de hecho, este gobierno va cómodo precisamente por eso ahora. De hecho, la recuperación económica de nuestro país, ante el hecho de que vamos a perder esos ingresos por concepto de turismo, está en la agropecuaria.
Claro. Sí. Sí. No hay otro sostén. No hay otro sostén. No, y ha dado de respaldo ahora mismo la agropecuaria y los diferentes sectores. Porque por eso, ustedes ven, por ejemplo, en el país hay mucho optimismo de todos los sectores empresariales. Por eso se ha aplaudido incluso en los 5.000 millones de pesos que creo que 5.000 que ofreció el gobierno para la agricultura, se lo dio al Banco Agrícola con el propósito de que lo presten sin intereses. Sí, eso ayuda mucho. Eso ayuda. Es una política orientada, bueno, ya no tenemos ingresos por concepto de turismo, vamos a apoyar la agricultura, la agropecuaria. Y yo veo que este nuevo gobierno ha mantenido en el plano económico la continuidad del gobierno anterior, siguiendo, por ejemplo, tú nunca has visto cambios radicales, sino, por ejemplo, siguiendo los planes. Y uno de esos ejemplos es, por ejemplo, en Pedernales, con el plan que está desarrollado. Es decir, ha seguido haciendo y eso es muy inteligente. Las cosas buenas que están, que han dado los resultados en el país y que están funcionando, se le está dando continuidad normalmente. Y yo lo veo muy bien, eso, en estos momentos. Y dijimos en este programa que eso explicaba el hecho de que el gobernador del Banco Central sea el mismo gobernador que estaba anteriormente. Y que las medidas de política económica monetaria se mantenga. Inclusive hubo esta semana una disminución en la tasa de interés de política monetaria de 3.5 a 3%. La tasa, por ejemplo, repo, que es donde los bancos depositan, la que se le presta a los bancos, de 4.5 bajaron 100 puntos a 3.5. Y la otra, que la vaina bajó a 2.5%. Pero concomitantemente a eso, sí. ¿Cómo se expresa eso en la economía del país? Esos 50%, ese 50 puntos menos que crea un impacto en la disminución de la tasa de interés de los préstamos. Es el TPM. El TPM, sí, es la tasa de política monetaria, pero tú tienes la otra. Tú tienes una que es transitoria a la repo, que es como el Banco Central le facilita a los bancos comerciales de un momento a otro, que estaba a 4.5%, se la bajó a 3.5%, 100 puntos. Pero tiene la otra, el dinero que queda un día para otro, no ven nada, de 3 a 2.5%. Concomitantemente, ese efecto crea pues oportunidades de que los bancos disminuya la tasa de interés y por consiguiente también yo que soy inversionista pues voy a recibir una tasa de interés más barata y eso me va a permitir a mí hacer inversiones y esa es lo bueno que se está haciendo de la continuidad que hablábamos de la política y el manejo del gobierno anterior, pero por otro lado también tenemos ahí una medida de política fiscal donde se van a buscar, por ejemplo, para implementar el presupuesto, eso está bien. Pero ahora mismo se dio para las empresas lo que es la parte, una amnistía fiscal que está dentro del presupuesto, que es que las empresas, principalmente enfocándola a las MIPYMES, es que una empresa en base a los últimos 3 años de venta hace un promedio y se pueda coger una amnistía fiscal pagando el promedio de la venta que da los 3 años en base a un año, 3.5%, y queda anistiado totalmente desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista también ITEVI e impuestos. Es decir, que las empresas, porque estén transparentes, también eso va a beneficiar al Estado porque le va a facilitar pues que la empresa puedan presentar sus declaraciones juradas y por consiguiente recibir más impuestos. Eso es una medida importante, es un complemento a la ley que se había hecho de transparencia patrimonial que hacía falta y eso es un ingrediente adicional que le va a dar pues al gobierno oportunidad de que esa empresa transparente pueda entonces presentar declaraciones juradas y por consiguiente pagar impuestos. ¿Qué me agrada? Y se lo dije a él, al señor Suet, le dije, todas las cosas positivas
que vayan en beneficio de la gran mayoría, lo voy a felicitar y lo voy a saludar y lo voy a decir las veces que sea necesaria. Hay una medida que ahora se acaba de tomar, que es diferir el pago de los anticipos. De los anticipos. Se acaba de diferir el pago de la placa. ¿Por qué? Porque se sabe que la gente no tiene recursos. Ahora, pero yo voy a felicitar 3 cosas. Una, lo que sí me gustaría que se hiciera bajo otro orden es la dotación. Bueno, ya se dotó de seguridad social a través del SENASA a cerca de 5 millones de dominicanos que ya tienen su carnet. Ahora, según el diagnóstico que ha hecho el presidente Luis Abinader, faltarían 2 millones. ¿Qué me gustaría? Que sí se dotaran a esos 2 millones que yo dice que faltan, pero que también lo que son trabajadores no regulados que generan recursos, que contribuyan por lo menos con una parte. Esa es una, que se hagan más en orden, porque es correcto esa política. ¿Qué cosa voy a promover también? El monorriel. ¿Qué cosa voy a promover también? Que se concluyan las 2 terminales y el teleférico, que se va a continuar en esto también, pero sobre todo el monorriel y el tren a Santiago, porque eso va a dotar a la República Dominicana de infraestructura para continuar el desarrollo, y eso es correcto. Antes de concluir, ya estamos prácticamente en la final. Yo quiero preguntarle a Robertson si, primero, si este gobierno tiene la posibilidad de sostener todos estos planes sociales más allá de diciembre, y segundo, si se hace necesario el planteamiento de un plan económico con miras al año próximo. Mira, en primera parte, el gobierno depende de su fuente de ingresos. Ingresos ordinarios, que son los ingresos que recibe por impuestos, como aduana, impuestos sobre la renta, impuestos directos, etcétera, etcétera. Y también tiene fuentes externas que son los préstamos. ¿A qué nos puede llevar los préstamos? A aumentar el nivel de riesgo financiero del país en momentos de crisis como estos, que te bajan los impuestos y que tú no vas a tener cómo tú enfrentar tanto la parte de capital que tú pagas como de intereses de esos préstamos que tú tomas. Ahora, para el próximo año, desde el punto de vista del plan económico financiero, enfocado en una visión en base a los programas, va a depender de esa fuente de ingresos que va a estar afectada precisamente por la disminución de las ventas de las empresas este año y por la cantidad de empresas que han tenido dificultad. En abril, cuando comienza a presentarse la declaración jurada de marzo, abril, etcétera, los ingresos serán menos. Ahora, la fuente de ingresos también va a depender de cómo la capacidad o el poder adquisitivo de los consumidores en ese momento esté para demandar los bienes y servicios necesarios que impulse mayor venta para las empresas o un nivel de venta de como estaba antes de la pandemia y que le permita esa fuente de ingresos al gobierno. Para eso el gobierno, si no prevé eso, tiene que recurrir a fuentes de financiamiento externo para asegurar esos programas. Bueno, nos dicen que ya debemos terminar. Gracias, Robertson, por estar con nosotros, por tus opiniones y por acompañarnos como todos los miércoles para darnos información útil en materia de economía. Gracias a José Guillermo Suet, a Darío Cuba y a todos los participantes. Ezequiel Molina, como todos los miércoles, que también está con nosotros. Mañana, Dios mediante, tenemos aquí otra jornada. Aquí nos reencontraremos. Buenas tardes. Hasta luego, jóvenes. Bye bye.